Ok, tenemos 15-20 minutos para preguntas o comentarios, o si necesitáis una aclaración de alguno de los conceptos que hemos empezado a introducir en el día de hoy. Acordaros que esto es parte 1, luego está la parte 2, la parte 3, ¿ok? En este mes. Así que no es un estudio finalizado, es, digamos, podríamos decir hasta la introducción. Tenemos a Elizabeth primero. Elizabeth, ¿puedes encender la cámara, Elizabeth, o no? ¿Puedes abrirle el micrófono? Creo que tu micrófono ahora. Sí, buenos días. ¿Me escuchan? Buenos días. Yo nomás quisiera un consejo suyo, a ver cómo, si me lo pudiera Ya. dar. ¿Cómo le hace usted, yo he escuchado mucho la frase, todo está en las manos de Dios, es la voluntad de Dios, no se mueve la hoja del árbol sin que Dios no lo decida. Para mí ha sido difícil que si yo le pido a Dios algo y no me lo cumple, ¿cómo le hago para aceptar la voluntad de Dios y no reclamarle como ser humano? Si yo te lo pedí, ¿por qué no me lo diste? X cosa, puede ser algún proyecto, alguna sanación de algún pariente. Porque entonces en mi sistema límbico me dice, Dios a lo mejor yo soy mala y por eso Dios no me lo concedió. Entonces, como no sé, ¿cómo le hago para aceptar la voluntad de Dios? Porque me dice mucho, es que son los tiempos de Dios, Él te va a dar las cosas cuando Él quiera y cuando Él vea mejor conveniente para tu vida. Para mí ha sido difícil aceptar muchas situaciones porque se lo he pedido con mucha fe, pero sin embargo los admiro a ustedes y lo admiro usted, por ejemplo, lo que pasó con su esposa, le pedí a Dios que la sanara si era su voluntad, pero si no lo acepta. Entonces, ¿cómo le hago yo para aceptarlo? Ya, ok. Sin echarle la culpa a Dios de que Él no me lo quiso dar. Sí. Y como acabas de demostrar, Elizabeth, eso es precisamente ese razonamiento tiene que ver con las aplicaciones o los apps y las estructuras que tenemos en el sistema límbico. Las expectativas que tenemos de Dios o cómo reaccionar al sufrimiento, cómo reaccionar al sufrimiento de un ser querido, por ejemplo, y qué tipo de expectativas tenemos al respecto, o sea, qué se espera de Dios al respecto. Entonces, desde ese punto de vista, fijaros que en la serie Con Dios en el Fuego hablamos de que en el paganismo se hacen ofrendas para que los dioses paganos te den algo. Y esa estructura es una estructura que vamos a usar todavía la misma analogía de la parábola del móvil. Es ese app que podemos llamar app pagano. Tenemos el app paganista. Y muchas veces abrimos el app paganista de paganos con relación a Dios. Entonces, fijaros que dentro de la religiosidad judaica, musulmana, de la religiosidad, yo hago una diferencia en lo que es el cristianismo, basado en Cristo, y luego el cristianismo basado en la religión. Y es una diferencia enorme, porque cuando tú hablas del cristianismo basado en la religión, en realidad es un paganismo. Porque si yo voy a ayunar para que mi esposa se sane, y si mi esposa no se sana, es porque no ha ayunado lo suficiente. Sí, pero lo mismo el Inca, que tiene que matar a una doncella o que tiene que ofrecer una comida para que el volcán no explote. Si explota es porque igual la doncella nos dijo que era virgen y no era virgen. O igual no le gustó a los dioses esto que hemos cocinado. De la misma manera,
Si yo, por ejemplo, tomo cuidado con mi salud y solo como esto, y solo como esto, y solo como lo otro, porque mi cuerpo es el templo del Espíritu Santo, y me pongo enfermo, o sea, mientras no me estén poniendo enfermo no pasa nada, pero si me pongo enfermo, ¿ahora qué hago? Señor, ¿por qué? Si yo te he ofrecido, como los paganos, te he ofrecido estos alimentos y de una u otra manera daría la impresión que no has aceptado mi sacrificio. ¿Por qué? Porque si hubieras aceptado mi sacrificio, ¿qué hago yo con cáncer? Si he comido estas cosas, le he dado al templo del Señor todo lo que el Señor requería y sin embargo tengo cáncer. Eso es la aplicación de paganismo que nosotros, lo podemos llamar paganismo cristiano. Así como tienes, por ejemplo, diferentes apps para encontrar pareja que son los mismos apps, pero son de diferentes compañías. Bueno, pues tú tienes el paganismo islámico, tienes el paganismo judaico y tienes el paganismo cristiano. Y tienes el paganismo hindú y tienes el paganismo del Zen y tienes el paganismo tienes el paganismo ateísmo, etcétera. ¿Okay? Entonces, ¿qué se espera de Dios? Nosotros estamos orando para que Dios intervenga y sane a. En el terremoto de Turquía y Siria hace unos meses atrás, no sé cuántos de ustedes recibieron un vídeo por WhatsApp, yo lo recibí, de un niño que estuvo bajo los escombros 120 horas, una cosa así. A partir de las 72 horas ya dejaron de buscar porque ya no asumieron de que no iban a encontrar nadie vivo. Y sin embargo, después de no solo de 72 horas, sino de 120 horas, encontraron a un niño. Testimonio, alabado sea el Señor. El Señor puso en el corazón de uno de los bomberos, algo le dijo a esa persona, etcétera, etcétera, y el niño fue rescatado. Sí. ¿Y los 25.000 que no? O sea, Dios estuvo con el niño que fue rescatado y con los 25.000 que fueron enterrados vivos. ¿Con esos no estuvo? Eso es precisamente lo que Jesús viene a mostrarnos. Jesús viene a mostrarnos que cae la torre de Silón y dice, esos 18 que fallecieron, ¿vosotros creéis que son más pecadores que los que sobrevivieron? Tenemos un concepto de Dios que es paganista y es precisamente viene de ese concepto de Dios que viene de los pequeñitos, desde pequeñito, de las estructuras religiosas, etc. ¿Cómo aceptamos la voluntad de Dios? ¿Cuál es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es para nosotros tener vida y vida en abundancia. La voluntad de Dios es querer lo bueno de nosotros, lo bueno para nosotros. Esa es su voluntad. La voluntad es lo bueno para sus hijos. Esa es la voluntad. Ahora, ¿dónde están sus hijos? Sus hijos están en este mundo. En este mundo que lamentablemente de Dios tiene poco. Este mundo fijaros que en la oración de Jesús cuando dice que tu voluntad se haga aquí en la tierra como allá en el cielo. O sea, la voluntad aquí en la tierra no es la voluntad de Dios. La muerte, el sufrimiento. ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios la vemos en el plan final de Dios. No hay muerte, aquí sí. No hay dolor, aquí sí. No hay enfermedad, aquí sí. No hay pérdida de seres queridos, aquí sí. No hay sangre, aquí sí. No hay asesinato, aquí sí. No hay muerte, aquí sí. Aquí no hay una manifestación de la voluntad de Dios. Si yo tengo hambre, tengo mucha, mucha, mucha hambre, y yo estoy encadenado a una silla, y en esos momentos, enfrente mío hay un plato de comida, pero yo estoy encadenado a la silla, yo no puedo llegar a esa silla porque estoy encadenado. Hay una cadena grande y gorda que está alrededor mío con un candado. Y a 3 metros de donde estoy yo, hay un plato de comida rico.
pero yo no puedo llegar a ese plato de comida. Ahora, Jesús entra por la puerta con una llave, pone la llave en el candado y desbloquea el candado, o el candado con la cerradura, con el lock, el lock, lo desbloquea y se va. Lo desbloquea y se va. ¿Me ha alimentado Dios o no me ha alimentado Dios? Va a haber gente en el cristianismo pagano, o en el paganismo cristiano, que va a decir que no. No, no te ha alimentado. Solo entró y metió la llave en el candado y abrió el candado, pero ni siquiera te quitó la cadena, ni siquiera ni siquiera abrió, digamos, movió el candado para quitarlo de los eslabones de la cadena. Nada de eso. Oye, ¿y a ti quién te ha dado los dedos? Él. ¿Y la coordinación de las manos? Él. O sea, que tú no puedes hacer esto, quitarte la cadena, levantarte con tus dos piernas y caminar 4 metros, coger el tenedor y llevarte el tenedor a la boca. Ah, pero es que entonces soy yo haciéndolo. Pero, ¿tú acaso la creación se ha hecho a sí misma? Claro que no. Si yo hago un robot y en ese robot, y yo a ese robot, yo le doy mecanismos para que ese robot aprenda a atarse unas zapatillas, ¿el premio Nobel de tecnología se lo van a dar al robot o me lo van a dar a mí? El premio Nobel me lo van a dar a mí. ¿Por qué? Porque yo he hecho que ese robot tenga capacidades para atarse las zapatillas solo. Entonces, si yo hago que el robot se pueda atar las zapatillas solas y el robot me viene a donde mí y me dice, Oscar, átame las zapatillas, por favor, átame las zapatillas, y de mí viene total silencio. ¿Por qué viene de mí total silencio? ¿Por qué yo te voy a atar las zapatillas si yo te he diseñado a ti con la capacidad para atarte las zapatillas? Si esa oración ya está contestada. Entonces, ¿yo qué le doy al robot? Silencio. Total silencio. No, yo no te voy a atar las zapatillas. No, pero igual si me pongo de rodillas, igual si ayuno, igual si hago todas las cosas. No, pero si tú ya tienes capacidad para atarte las zapatillas. Porque esa capacidad te la he dado yo. El ser humano tiene capacidad de paz. El ser humano tiene capacidad de aliviar el sufrimiento. El ser humano tiene la capacidad de que no haya ninguna persona en la calle. El ser humano tiene la capacidad de que no haya ninguna persona en este momento que sea violada. El ser humano tiene toda la capacidad para que en este momento no haya ninguna persona viviendo bajo el puente o viviendo en la calle o expulsado o sin un cuidado médico, un cuidado físico, etc. El ser humano tiene ya esa capacidad. Esa capacidad ya está dada por Dios. Y el ser humano está orando por la paz. Y el Señor dice, le mira a Gabriel y dice, Gabriel, ¿qué nos acaba de pedir? Paz. Pero si el ser humano ya está diseñado para paz. Si la misma mano que golpea es la misma mano que acaricia. Si el ser humano ya está con esas capacidades. Entonces, ¿qué ocurre? Que el ser humano no está viviendo a la capacidad divina con la que ya tiene un diseño. Ahora, cuando hablamos de el ser humano viviendo a esa capacidad, si el ser humano viviera esa capacidad, que ya la tiene, es como ese robot que ya puede atarse las zapatillas. El ser humano puede eliminar el hambre en el mundo. Ah, pero entonces es el ser humano. ¿Cómo que es el ser humano? Es la creación de Dios. Y esa capacidad ya se las ha dado Dios. El que recibe el premio es Dios, no el ser humano, porque el ser humano acabe con la paz del mundo, con la violencia en el mundo. No, el ser humano tiene la capacidad para acabar con la violencia del mundo, pero el crédito no es del ser humano, el crédito es del creador del ser humano. Sigue siendo Dios, que a través de su creación acaba con toda la violencia. Imagínate que acaba con toda la violencia.
que el ser humano activa esos mecanismos divinos que tiene en él y acaba con la pobreza. Cristiano Ronaldo está ganando 200 millones de dólares al año por jugar al fútbol. 200 millones. Y hay gente que no tiene 200 dólares en el banco. ¿Ok? La capacidad ya está ahí. Los recursos están ahí. Todo está ahí. Imagínate que el ser humano activa todo eso y acaba con las personas que duermen en la calle. Acaba con las personas que no tienen que comer. Acaban con el hambre y acaba con todo eso. Pero hay un proceso de nacimiento y un proceso de muerte. Y el proceso de muerte, una persona tiene 80 años, se me muere la mamá. Tiene 85 años, se me muere el papá. Yo con 85 años estar orando para que, Señor, sana a mi papá, sana a mi papá, sana a mi papá, con 85 años, cuando hay niñitos de 2 meses que están siendo enterrados, yo con 85 años tengo que dar las gracias de que mi mamá sigue vivo, de que mi papá sigue vivo o que mi mamá siga vivo. ¿Okay? Si se va a dormir, eso es un proceso de nacimiento, crecimiento y muerte, que es un proceso de aquí en la tierra. Aquí en la tierra, parte del proceso de la tierra es la muerte. Os voy a contar con respecto a ello simplemente un detalle. Mi amigo Fred, 96 años. 96 años de edad. A los 94 se registró él solito en la residencia de ancianos aquí en Australia. Él solito. Él era holandés. Pero llevaba aquí en Australia muchos años. Muy simpático. A los 94 se metió él solito en la residencia. Y yo le iba a visitar de vez en cuando. Y alguien me llamó y me dice, a Fred ya le queda poquito. Entonces, yo fui y me contaron la historia, lo que había pasado ese día. Entraron los hijos, las hijas, los nietos, los bisnietos, y entraron todos llorando a la habitación, que se les iba a morir el abuelo, o el padre, o el bisabuelo, o el tatarabuelo, con 94, con 96 años. Y me contaban la historia, como Fred los mandó a todos fuera. Todos fuera, ¿eh? Fuera, 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 fuera. Se limpian todas esas lágrimas, y cuando ya pueden traer aquí dentro una sonrisa, entran con una sonrisa. Hasta entonces, aquí no entra nadie. Y echó a toda la familia fuera de la habitación. Y entonces yo entré y le pregunté, Fred, ¿qué pasó? Echaste a toda la familia. Y me dice, qué vergüenza, Oscar, qué vergüenza. Tengo 96 años y vienen llorando. Vienen llorando aquí y tengo 96 años, pero si es que yo no merecía 90, no merecía 80, no merecía 70, no merecía 50. ¿Cómo me vienen llorando con 96 años? Que vengan con una botella de champán a celebrar la vida. Es que a veces estamos aferrándonos a esta vida. Nos estamos aferrando a esta vida. Yo, si en estos momentos tengo la oportunidad de que mi esposa resucite en esta vida, igual es por puro egoísmo mío. Por puro egoísmo mío. Porque donde mi esposa esté, va a estar 1000 veces mejor que aquí. O sea, pedir que resucite ahora es para mí, no es para ella. Entonces tenemos una relación, por mucho que la muerte sea lo más natural de esta vida, tenemos una relación totalmente innatural. Oscar, ora por la sanación de mi padre. Mi pregunta en WhatsApp, ¿cuántos años tiene tu padre? 87, pero está un poquito enfermito ahora. Yo voy a orar por tu padre, pero no por la sanación de tu padre. Porque ¿quién soy yo para pedirle a Dios que mantenga con vida a un hombre de 87 años, que igual ese hombre se entera que yo estoy orando por su sanación y me tira de las orejas? ¿Pero qué estás orando? ¿Para que no me muera? Tú sabes el dolor de cadera que tengo, tú sabes el dolor de huesos que tengo, tú sabes lo que me cuesta levantarme todos los días y tú quieres que siga viviendo, burro. Igual se entera ese señor que yo estoy orando para que no muera y se me enoja y dice, ¿qué estás orando para que no me muera? Pero tú sabes lo difícil que es levantarse toda la mañana con 87 años.
y tú encima quieres que me quede aquí más tiempo. Tenemos una asociación egoísta con la muerte. ¿Ok? Tenemos que tener en cuenta que el plan de esta vida es un porcentaje muy pequeño del plan grande de Dios. Y el plan grande de Dios, el porcentaje más grande, no está en esta vida. El porcentaje más grande no está en esta vida. El porcentaje más grande está fuera de esta vida. Y nosotros nos aferramos aquí, le pedimos cosas aquí que en realidad son cosas egoístas para nosotros. ¿Okay? Así que si el ser humano podría llegar de una u otra manera a implementar todo aquello que ya por capacidad divina tiene, como es acabar con el hambre, acabar con la pobreza, todo eso el ser humano lo puede hacer hoy. Lo podría instalar hoy. Todavía se va a morir. Aunque acabe con el hambre, acabe con la pobreza y acabe con un montón de enfermedades, y acabamos con la enfermedad del cáncer, y acabamos con el ser humano va a llegar a los 90 años y se va a morir, sin cáncer, pero se va a morir, de viejo, pero se va a morir. La muerte no la va a quitar el ser humano de aquí. La muerte no es algo que haya que quitarlo de esta estructura humana. Por eso la próxima semana va a ser importante ese app. Ok, tenemos a Ellen, a Noemí y Carmen. Ellen. Sí, buenas ¿Aló? tardes. Buenas tardes. Buenas tardes a todos, sí. Se puede decir que el fruto del amor son esas apps que vienen ya en nosotros, de original, en el original, el fruto del amor. Y podemos decir que todo lo malo que aparece, todas las cosas que malas, esas son que se han introducido, esos virus. Sí, pero se han introducido en la línea humana. A ver, cuando digo que se han introducido en la línea humana, yo ya puedo nacer con ciertos virus. Ya bien sea por la genética, ya bien sea por los miedos de mi mamá. O sea, yo cuando la genética me puede ya introducir virus, la condición física con la que nazco me puede condicionar. O sea, no es lo mismo una chica que nazca con una... A ver, imagínate una chica o una niña que nace con una desfiguración, por ejemplo. O sea, mentalmente es una chica que va a ser muy lista, que es muy lista, que no va a tener ningún problema, además muy madura, etcétera, etcétera, etcétera. Pero esa desfiguración la va a condicionar. Ya está condicionada. Una desfiguración física ya está condicionada. Si es una niña que nace sorda o ciega, o una desfiguración física evidente, va a ser la chica más hermosa en términos humanos, pero igual fisiológicamente el hecho de que ella ya sea diferente en el colegio, ya sea diferente en la casa, ya sea diferente en el barrio, eso ya le va a condicionar, le va a activar ciertos apps de una manera u otra. Por eso recuerdo que un amigo me decía, la mejor mujer con la que casarte es esa mujer que es guapa, pero no lo sabe, porque ha crecido toda su vida creyendo que era fea, porque ha desarrollado su carácter de una manera hermosa, no dependiendo de su belleza. Y luego ha llegado a los 20 años, los 21 años o 24 años y es guapísima. Lo que pasa que de su infancia era el patito feo. Entonces, como era el patito feo, asumió que era el patito feo, entonces desarrolla emocionalmente, de la manera como persona, una persona bella, hermosa. Y luego tienes el bonus de que con 20 años, pues resulta que el patito feo se hizo un cisne, pero con una personalidad elegante. Dice, la peor, este amigo mío decía, las peores mujeres que las que te puedes juntar son aquellas que desde pequeñito eran como la muñeca Barbie. Porque han basado toda su personalidad en eso de que tienen
atención, reciben esa atención especial en el colegio, en el club de natación, etcétera, etcétera, por su belleza física. Entonces, internamente ya está condicionada también en su personalidad. Entonces, tenemos cosas que cuando decimos que son virus introducidos, son virus introducidos en la línea humana. En la línea humana. Hay tribus en África que si si tienes sobrepeso, eres más guapo. Pero sabemos que en ciertos países del mundo moderno, si tienes sobrepeso, se supone que eres más feo. Entonces eso te va a condicionar. Entonces, ciertas cosas se van activando en nuestro sistema que nos va formando el carácter a pesar de que tengamos de fábrica ciertas estructuras ya insertadas. Entonces, ese virus no se introduce en nosotros al nacer, se introduce en la línea humana. En la línea humana ya viene de mi madre, ya viene de mi papá, ya hay un condicionamiento al respecto. Lo vamos a desarrollar más en el último de los programas cuando hablemos de la genética, el app de la genética. Noemí. Bueno, yo he pasado 3 muertes en mi familia, como mi esposo, mi papá, y bueno, tengo mi mamá nomás y mis hijos. Entonces vemos que muchas veces no comprende uno los designios de Dios, y la verdad que yo no me rebelé, pero no quería orar, porque yo había orado anteriormente mucho por mi esposo que estaba enfermo, y que Dios lo curara, justamente, pero no fue así. O sea, me respondió todas las oraciones, pero menos la que yo pedía. Y bueno, y Dios sabe por qué las cosas. Después de mucho tiempo uno se da cuenta de por qué las cosas, por qué permite las cosas, esas situaciones, ¿no? Y cuando me pasan cosas, por ejemplo, la semana pasada me asaltaron, tres ladrones me agarraron, y ahí yo pensé, y si mi esposo hubiese estado vivo, no me hubiese pasado esto. Y cada cosa que me pasa, yo ya me vuelco a eso, digamos. Y gracias a Dios no me sucedió nada de cosas, me pedían celular, y entonces me agarraron del cuello, me querían ahorcar, empecé a gritar, y yo agarré, le di unas piñas, se me fue lo que era las manos, entonces los saqué encima de mí y le di uno a uno, y el otro estaba atrás, y en eso que me querían agarrar de vuelta, y yo agarré, le gritaba que salgan, y al gritar salieron toda la gente de las casas de los monoblocks. Y en eso que yo le grité, le dije que no tenía celular, y en realidad no le estaba mintiendo, no tenía celular. Y si tenía, no se lo iba a dar tampoco. Pero bueno, estaba ahí y de repente uno de los muchachos se miraron y se dejaron a la señora y le agarré se abrazan entre ellos y se van. Y en eso viene un tercero, y cuando yo lo veo acercarse, yo empiezo a gritar. Salí, acá me dicen en Argentina, chorros le dicen a los ladrones. Entonces empecé a gritarle chorros. Y bueno, en eso dice, no señora, no se preocupe porque aquí yo no soy chorro, yo quiero ayudarle, yo quiero llamar a la policía. Entonces, bueno, llaman a la policía y se juntan todos los vecinos y todos esos, y de repente el muchacho que estaba ahí, sale otro ladrón del oscuro también, eran 4 en realidad por lo que pude contar, verle la cara, digamos, y bueno, pero yo veo a todo eso la protección de Dios, como Dios nos protege. O sea que yo pienso que una vez más Dios me quiso mostrar que en las dificultades Él está siempre presente, cuidándonos, guardándonos. Pero lo que yo voy y que todavía me queda impactado de por qué cuando uno le pasa cosas así como pierde un ser querido, cuando le pasa cosas de cualquier índole ya se aferra a eso, no sé por qué, no entiendo hasta ahora. Sí, se abre la dimensión virtual, abrimos el Netflix y nos vamos en la película y nos vemos otra película. Nos vemos la película no de lo que nos ha pasado, sino de lo que podría haber pasado. Si estaría mi esposo, nos hubieran venido acá, etcétera, etcétera. Abrimos el Netflix y a veces es bueno, digamos, pero también caemos siempre en el riesgo de que se convierta en una actitud tóxica. O sea, que nos quedemos enganchados en ese vídeo, ¿no? Si hubiese estado mi esposo, no hubiera pasado esto. Si hubiese estado mi esposo, no hubiese estado esto. Si hubiese estado mi esposo, no hubiese estado esto. También en ese ejemplo que tú pones, Noemí, fíjate el sistema límbico de esos chicos. Esos apps de esos chicos. O sea, que todos tenemos estos. O sea,
¿dónde está la empatía? ¿Qué les ha tirado la vida a estos chicos? Hay una frase que es muy simple pero muy potente. La escuché primero en inglés. Life has made me. La vida me ha hecho. O sea, y fue dicho por una persona, no recuerdo exactamente en estos momentos, pero una persona que no era capaz de mantener una relación estable, se metía en drogas, se metía en crimen, siempre era pues una persona que no era capaz de aguantar un trabajo. O sea, a la semana, a las 2 semanas ya perdía el trabajo o se metía en problemas para que le echaran. Era como que se autosaboteaba él mismo para confirmar de que no valía nada, de que en realidad era una persona que iba a acabar en el crimen, porque ya le dijeron en el colegio que iba a ser un criminal, etcétera. Entonces vivía esa proyección que ya le habían proyectado. Y vas a ser no vas a ser nada, vas a ser una basura, no vas a poder tener un trabajo, no vas a poder tal. Entonces vivía esa misma proyección. Entonces, y la persona va y dice, life has made me. La vida me ha hecho. Pero me ha hecho para lo bueno y para todo lo malo. O sea, cuando tienes a un padre que es alcohólico, que no te atiende, que tu madre está acostándose con uno y acostándose con otro, te está educando o cuidando la vecina de vez en cuando, etcétera, 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 etcétera. O sea, todo eso tiene un impacto en el sistema límbico que luego va a manifestar en el comportamiento. O sea, esta persona que lo dijo, no recuerdo ahora su nombre, pero esta persona que lo dijo, pues precisamente esa era su situación. Papá alcohólico, no aparecía por la casa, desaparecía 3 días, a veces venía drogado, la mamá también entre las drogas y se iba a buscar hombres, etcétera, etcétera. Tenía este chico hermanos de todos los colores, de todas las etnicidades. Iba de vecina en vecina cuidándolo porque la mamá llegaba y decía, cuídame al niño, cuídame al niño, cuídame al niño. Como os digo, los primeros 7 años nos dan los instrumentos para que luego nosotros los vivamos los siguientes 70 de esa manera, desde el punto de vista límbico. Entonces, luego uno de esos chicos cogen a una dama y la tratan de robar y el criminal es el chico y la víctima es la dama. Cuando en realidad, ¿cuántos son las víctimas? Las víctimas son los dos. Los dos son víctimas. No lo queremos ver así porque tenemos un app de una justicia muy humana, no divina, que decía, no, él es el que me ha robado, porque vemos el acto de robar, no vemos cuando se quedó en la casa de una vecina cuando tenía 3 años y el esposo de la vecina lo violó a este chico. Eso no lo vemos, solo vemos el hecho de me robó la cartera. ¿Entiendes? Entonces, todos tenemos un sistema límbico que de una u otra manera muchos de nosotros tenemos que dar las gracias y otros tienen poquitas cosas para dar las gracias de todas las experiencias que han tenido. O sea, un criminal no llega a la criminalidad porque le han amado en la clase, porque porque le han dado en su caja de herramientas suficientes herramientas para afrontar la vida, para mantener un trabajo, para ser leal, para tener una relación balanceada, no tóxica, etcétera, etcétera, etcétera. Si le han dado todas esas cosas, no acaba siendo un criminal que anda asaltando a damas en la calle. Entonces, si acaban asaltando damas en la calle y luego andan traficando con drogas, etcétera, etcétera, tienes que venir de dónde viene, qué le han influido, etcétera. Entonces, por eso que esa religiosidad pagana cristiana que dice, no, este chico ha hecho esto, por lo tanto se va a perder, ignora la persona completa de este chico. Que Dios no ignora, que Dios entiende, comprende, y por eso hay una restauración, un reseteo, un resetear de los settings, de las configuraciones divinas, de todos los móviles, de todos nosotros. Unos, como cualquiera que trabaje reparando móviles, van a decir, bueno, este es fácil, 5 minutos, ya está, vale. Ahí ya tienes todo tu móvil reseteado. Otros, madre del amor hermoso.
ven en 3 días, chico. Ven en 3 días porque tienes aquí de todo. Te tengo que hacer una limpieza de aquí, de la motherboard, te tengo que hacer una limpieza de aquí, de aquí, de aquí, de aquí, de aquí. Ven en 3 días. ¿Ok? Pero todos serán reseteados. ¿Okay? Y lo que hacemos como seres humanos es, yo que tengo un móvil que en 3 minutos, que gracias a las circunstancias, que en 3 minutos me lo pueden arreglar, encima soy tan ignorante de apuntar el dedo a aquel que su móvil va a tardar 3 días en ser reseteado porque tiene un montón de muchísimos más problemas y más virus y más hackeos, etcétera, etcétera, y encima yo me creo superior. Porque la vida me ha golpeado menos. ¿Okay? Porque la vida me ha golpeado de menos. Mi esposa cuando cumplió 40 años celebró y me dijo, me recuerdo el día de su cumpleaños, me dice, wow, 40 años. Mi esposa falleció con 43, pero cuando cumplió 40 años dice, 40 años, 10 más que mi mamá y 10 más que mi abuela. Porque su mamá y su abuela murieron con 30. 10 más que mi mamá y 10 más que mi abuela. Mi esposa estaba celebrando los 40 años como si hubiese sido, vamos, o sea, mi esposa decía, yo ya llevo 10 de más. 10 de más. La gente decía, solo con 43 años. Y mi esposa con 40 decía, si yo llevo 10 de más. Todo es perspectiva. Carmen, último comentario. Nada, yo quiero contar una experiencia. Cuando mi hija se quemó con 2 añitos, pues la familia me decía, eso que estabas con Dios. Entonces yo le dije, aunque esté con Dios o deje de estar, Dios no quiere lo malo para nosotros, ¿no? Sino que quiere lo bueno. Y jamás se me pasó por la cabeza de decir, Señor, ¿por qué me pasó a mí? ¿No? Porque yo no soy quien para decirle a Dios el por qué y el para qué de las cosas, ¿no? Lo que sí, Dios puede permitir que pasen estas cosas. Y le doy gracias a Él porque lo permitió, porque de eso yo he aprendido algo. Cuando mi hija se quemó, yo aprendí lo mucho que Dios sufrió por su hijo en la cruz, porque yo también estaba sufriendo por mi hija. Y vi ese gran amor de Dios en ese sentido, ¿no? Y este mundo, mira, las cosas que pasan, las enfermedades y todo, ya sabemos de quién viene, ¿no? Del enemigo, del pecado, no viene de Dios, a lo contrario. Cuando murió Lázaro, las hermanas, si estuviste aquí, no pudiste, al final lo resucitó. Sí, para que la gente viera que hay una esperanza, ¿no? Después, volvería a ir otra vez al descanso, porque como decimos, o como dice la palabra de Dios, de aquí no somos, ¿no? Claro. Y tarde o temprano tenemos que ir al descanso. Y gracias por ir al descanso, porque si tienes que estar con una enfermedad en cama y padeciendo, mira, mejor es ir al descanso y después estar en la Nueva Jerusalén, en donde Dios nos promete que no habrá enfermedades, que no habrá nada de esto, ¿no? En este mundo. Entonces es una bendición muy grande, muy grande. Y es nada. Hay un libro que alguno de ustedes igual ya conocerá, un libro muy famoso, ya tendrá ese libro 30 o más años, Life After Life, vida después de la vida. Y a veces hacemos mal la pregunta, a veces la formulamos como, ¿habrá vida después de la muerte? Ese libro no es vida después de la muerte, dice vida después de la vida. O sea, como que la muerte es simplemente un proceso dentro de su naturalidad en esta dimensión. ¿Okay? En esta dimensión, la muerte es esa naturalidad. Y es increíble porque siendo algo que está garantizado junto con los impuestos, como decía Churchill, hay 2 cosas garantizadas en este mundo, la muerte y los impuestos. Siendo una de esas cosas que es lo más garantizado, tú no sabes si vas a dedicarte a esto o dedicarte a lo otro, si vas a
acabar viviendo en esta zona, en la otra zona, si te vas a casar con esta persona o no, si tu matrimonio va a durar, etc. Todas esas cosas hay símbolos de interrogación. Pero que si vives lo suficiente te vas a morir, eso está garantizado. Eso está garantizado. Y si no, pásate por un cementerio de vez en cuando, pásate por un hospital de vez en cuando, o bueno, en tu propia experiencia. Y sin embargo, no lo hemos integrado como parte de nuestra vida. La muerte, me refiero. O sea, no la hemos interiorizado, no la hemos naturalizado. ¿Ok? No, naturalizado, ok, vale, entiendo. Eso está ahí, vale, es una constante. Eso no se me va a ir, vale, perfecto. Entonces, tengo que aceptar que eso existe, aceptar que eso está en el proceso humano, y eso incluye a mis seres queridos. Incluye a mis seres queridos. Y cuando empezamos a naturalizar un poquitito la muerte, me refiero a naturalizarlo porque es que no nos podemos escapar, o sea, porque es vivir con los ojos cerrados o como un avestruz con la cabeza debajo de la arena. La muerte está aquí, está aquí. O sea, hay gente que dice, no me hables de eso. Va de retro, Satanás, no me hables. Que me da escalofrío. Pero es que está aquí, está en todos los lados. Está en absolutamente todos los lados. Entonces, me encanta ese título. La vida después de la vida. O sea, dejemos de concentrarnos de que hay una muerte, concentrémonos en que hay una vida y que hay una vida ahora, ¿ok? Y que aquellos que no están con nosotros, pues bueno, la vida después de la vida. O sea, tenemos esta vida y luego tenemos la otra, ¿ok? Entonces, todo es parte de un proceso. Y lo dicho anteriormente, el porcentaje total de nuestra existencia en esta dimensión terráquea, podríamos decirlo así, o con este sufrimiento, con este dolor, con todas estas experiencias, este porcentaje es el porcentaje menor del plan de Dios para nuestras vidas. Es el porcentaje menor. Si son 70 años, si son 85 años, si son 90 años, es el porcentaje más insignificante desde el punto de vista del tiempo, espacio e incluso conocimiento total que podemos llegar a alcanzar. ¿Okay? El Señor tiene muchas cosas que decirnos, estamos limitados en este mundo y no nos los dice. Dice, muchas cosas me gustaría deciros, pero no estáis preparados para recibirlo. Y creo que parte de no estar preparado es precisamente esta limitación que nos da este mundo. Este mundo tiene ciertas limitaciones y podemos llegar hasta cierto nivel de entendimiento y comprensión, por lo que me confirma que es una parte insignificante o muy pequeñita, un porcentaje muy pequeñito de lo que es el plan de Dios para con nosotros. ¿Okay? Bien, lo vamos a dejar aquí. La próxima semana, precisamente, el app del miedo, y donde vamos a hablar también de la muerte, el app del miedo y el cerebro límbico. ¿Ok? Así que os espero a todos allá. Muchísimas bendiciones. Disfrutad a aquellos que todavía les queda día del resto del día y nos vemos la próxima semana. Chao, chao.